Muy buenas noches. Para continuar con la revisión de los clubes de revista, el artículo que vamos a revisar hoy es la validez de un conjunto de criterios clínicos para descartar lesión de la columna cervical en pacientes con traumas cerrados. El artículo se publicó el 13 de julio de 2000 en la revista The New England Journal of Medicine. Esta revista o este artículo consta de 40 referencias y ha sido citado alrededor de 897 veces desde que fue publicado en el año 2000. Está citada en The New England Journal of Medicine, que es una de las revistas que tiene mayor factor de impacto, alrededor de 91.245 en el último año. Ha tenido una tasa de crecimiento total de 71.2% de su creación y tiene una tasa de crecimiento anual en promedio de 7.1%. Sus dos principales autores es el señor William R. Moore, que trabaja como médico en la Universidad de California, el Departamento de Emergencias Médicas también. Tiene alrededor de 180 publicaciones y ha sido citado alrededor de 7.792 veces. Como autor principal está el señor Jerome Hoffman. Es un profesor emérito del Departamento de Medicina y de Emergencias Médicas de la Universidad de California. Ha trabajado en un sinnúmero de artículos en las cuales su principal base es pacientes con trauma y validación de estudios con referente a pacientes con trauma en el servicio de emergencia. Vemos que a manera de introducción, debido a que una lesión no reconocida de la columna cervical puede producir una discapacidad neurológica catastrófica, los médicos se han venido inmiscuidos en solicitar radiografías de columna cervical, como dicen en algunos puntos, a diestra y siniestra, y como resultado de esto se ha venido trascendiendo que la mayoría de las radiografías solicitadas son normales. Vemos que la eliminación de incluso una pequeña proporción de las aproximadas 800.000 radiografías de columna cervical, menciona el estudio, que se solicitan anualmente en Estados Unidos para pacientes con trauma cerrado a nivel cervical, podrían generar ahorros sustanciales y disminuir la exposición de los pacientes a la radiación ionizante. Varios estudios realizados previamente, considerados como pequeños, han sugerido que los pacientes con trauma cerrado tienen una baja probabilidad de lesión en la columna cervical si cumplen con una serie de criterios que se han reunido en 5 criterios que se estipulan en el artículo. El primer criterio es no tener sensibilidad en la línea media a nivel posterior de la columna cervical. El segundo es no presentar un déficit neurológico focal. No avanzan las diapositivas, Boris, disculpa, nada más nos quedamos en esa introducción. Oh, esta es la parte de la introducción, profesor. Ah, ok, perfecto. Sí. El tercero es presentar un nivel de conciencia alerta. El cuarto es no tener intoxicación, ya sea por bebidas alcohólicas o sustancias. Y el quinto criterio es no tener una lesión dolorosa clínicamente aparente que pueda distraer el dolor de una lesión en la columna cervical. Tenemos como referencia que, aunque se ha informado en diversos estudios que la combinación de estos 5 criterios tienen una sensibilidad del 100% para descartar una lesión de la columna cervical, vemos que el límite inferior de esta sensibilidad al momento de aplicar el instrumento fue solo 89%, que es demasiado bajo, mencionan en la introducción de este artículo, para generalizar el uso de estos 5 criterios. Es por eso que se organizó el Estudio Nacional de Uso de Radiografía de Emergencia, conocido como Nexus. Y es por esto que esto tuvo como criterio o como caracteriza para hacer este estudio, validar el conjunto de criterios y probar diversas hipótesis de qué pacientes con traumas cerrados cumpliendo estos 5 criterios tenían probabilidad de una lesión. Es por eso que dentro del artículo se plantea la problemática de
a qué pacientes se le realiza o se le debe realizar radiografía principalmente o estudio imagenológico desde el punto de vista de radiografía simple de columna cervical con trauma cerrado, debido a que existe un sinnúmero de posibilidades de que el paciente pueda progresar a una lesión significativa, teniendo nosotros como referencia o como problemática en un futuro condiciones legales o problemas legales. ¿Qué soluciones intentaron dar en este artículo? Hacer una validación de este instrumento en la cual se tenían como referencia estos 5 criterios, y si nosotros aplicamos esto en la valoración de un paciente con trauma cervical cerrado, que nos digan si es necesario o no hacer o realizar la imagen radiográfica. El objetivo principalmente de este artículo es la validación de esa serie de criterios de los pacientes con trauma cervical cerrado que anteriormente les he mencionado, y qué probabilidad tienen o relacionar con qué probabilidad de desarrollo de una lesión significativamente a nivel de la columna cervical. Desde el punto de vista metodológico, vemos que es un estudio prospectivo observacional. Como referencia con el centro de los participantes, vemos que se enrolaron 21 centros de Estados Unidos que participaron en este estudio prospectivo observacional. Entre ellos se encontraban hospitales universitarios y, como ellos lo mencionan, hospitales comunitarios, hospitales con y sin programas de residencia, y hospitales tanto públicos como privados, en las cuales variaban en tamaño, en nivel de actividad entre sus distintos departamentos de emergencia. Como le había mencionado, principalmente el estudio enrola o fue diseñado para evaluar la validez de las siguientes 5 criterios. Se los repito en estos momentos: ausencia de dolor a nivel de la línea media cervical posterior, ausencia de algún déficit neurológico focal, nivel de conciencia normal, de conciencia alerta, no evidencia de intoxicaciones y ausencia de dolor clínicamente que pueda distraer al paciente de un dolor cervical. En cada centro se tenía como referencia que un médico del departamento de emergencia actuó como enlace entre los investigadores del estudio y un radiólogo designado que se aseguró de que toda la recopilación de los datos radiológicos se llevara a cabo de una manera completa y correcta. Este médico de enlace de cada centro previamente asistió a una sesión donde se formaba aproximadamente 1 hora, dirigida por el coordinador regional de este estudio. Los médicos de enlace mencionan en la metodología que eran entonces responsables de capacitar a los otros médicos participantes en los departamentos de emergencia a través de capacitaciones breves y formales, para que estos a su vez enrolaran más pacientes o más criterios de entrada al estudio. Desde el punto de vista de los pacientes, se incluyeron en el estudio todos los pacientes con traumatismos cerrados a los que se les realizó una radiografía de columna cervical en un servicio de urgencia participante en este estudio. Los pacientes con trauma penetrante y aquellos que se sometieron a imágenes de columna cervical por cualquier otro motivo fueron tenidos en cuenta como un criterio de exclusión para no enrolarlos dentro del estudio. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con referente a esto? El protocolo de este estudio no requería ni dirigía ningún elemento de atención de pacientes inscritos, y por lo tanto no representaba, con referente del punto de vista de los pacientes, ningún riesgo para estos pacientes, ni tenían criterios de datos de confiabilidad. Con referente a la radiografía de columna cervical, ellos manifestaban que se tenían que obtener una serie estándar de 3 vistas de la columna cervical: vista lateral cruzada, vista antero-posterior y vista con la boca abierta.
en todos los pacientes, a menos que se realizara una tomografía o una resonancia magnética de toda la columna de ingreso. Se puede ordenar estos estudios en cuestión de pertinencia, de eficacia y de rapidez en los departamentos de urgencia, por lo cual el estudio que se está hablando en estos momentos solamente los pacientes en lo que se realizara radiografía de columna cervical. Con referente a lo que son la evaluación de las lesiones, todas las radiografías fueron interpretadas formalmente por los radiólogos designados en los sitios de estudio. Los diagnósticos de lesión de columna cervical y la determinación del tipo de cualquier fractura se realizó de acuerdo con la interpretación final de todos los estudios de la imagen. Es por esto que ellos crearon una lista de posibles lesiones de columna cervical antes de recopilar los datos. Y cada lesión de esta lista se clasificó como clínicamente significativa o clínicamente no significativa, que esta es la tabla 1, que es la primera tabla que estábamos observando en el artículo. Mencionan que las lesiones de columna cervical documentadas radiológicamente, ya le había mencionado que se iban a clasificar como significativas o no significativas. Desde el punto de vista de categorización de trauma o de lesión cervical, en las cuales no se consideraban como significativas, veíamos fracturas de los procesos espinosos, cualquier compresión de fractura que discurría o no permitía o no comprometía más del 25% del cuerpo cervical, aquellas alteraciones ligamentarias aisladas, fracturas de odontoides tipo 1, conocidas como Anderson de Alonso, fracturas de platillo terminal, fracturas en las cuales no se relacionaban, no se habían inmiscuido las esquinas, o fracturas que no consideraban o producían una alteración a nivel de la estabilidad de la columna cervical. Desde el punto de vista del análisis estadístico, para determinar la sensibilidad del instrumento, se decidió utilizar lo que es los criterios de probabilidad y lo que es los niveles de confianza, principalmente los criterios de confianza del 95%. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que se consideró que los pacientes que tenían una baja probabilidad de lesión de la columna cervical, si estaban clínicamente estables y cumplían los 5 criterios, podrían ingresar al estudio. Es por eso que se necesitó inscribir por lo menos 37 pacientes con lesiones de columna cervical potenciales, en los cuales se consideró que para estos pacientes que no cumplían con los 5 criterios y que tenían una lesión de la columna cervical documentada radiográficamente, se consideró que el instrumento de decisión arrojó un resultado verdadero positivo. Entonces, con referente a estos términos de verdadero positivo, falso negativo y verdadero negativo, tenemos que hacer retrospectivamente la determinación o la definición de estos criterios en estadística. Tenemos que principalmente un verdadero positivo es aquel sujeto o paciente de estudio que tiene el evento y la prueba o el criterio radiológico en estos momentos ha sido positivo. Un falso positivo en estadística es aquel paciente o sujeto de estudio en la cual no tiene el evento de estudio, en este caso una lesión cervical, y que la prueba o la radiografía había mencionado lesiones significativamente considerables. Un falso negativo es aquel paciente o aquel sujeto de estudio que tiene una lesión significativa a nivel de columna cervical, pero que en el estudio imagenológico dio una radiografía normal o sin un criterio de pertinencia para pensar en una lesión cervical. Y un verdadero negativo es aquel paciente o sujeto de estudio en la cual no presenta el evento de interés a estudiar y en los cuales
la radiografía en este caso, o la imagen utilizada o la prueba utilizada ha sido negativa. Con referente a los resultados, podemos ver que principalmente la población de estudio consistió en 34.069 pacientes evaluados mediante imágenes de columna cervical después de un traumatismo cerrados. De estos 34.069 pacientes, 818, que corresponden al 2.4%, tenían una lesión de columna cervical documentada. La mayoría de los pacientes en general, el 58.7%, y la mayoría de los pacientes con lesión de columna cervical, que es aproximadamente 64.8%, eran hombres. Los pacientes tenían edades que fluctuaban entre 1 año y 101 años según las características del estudio, con una media de 37 años. El 2.5% tenían 8 años o menos y más del 70% tenían más de 40 años. La distribución de los pacientes según la presencia o no de lesiones a nivel cervical y los resultados de la valoración se tuvieron como referencia en esta tabla número 2, en las cuales vemos que principalmente el instrumento arrojó, como ya mencionado, un resultado falso negativo de 8 pacientes, en los cuales 2 de estos 8 pacientes se encontraban entre los 578 pacientes que se habían estudiado anteriormente con los criterios previamente establecidos como una lesión clínicamente significativa. Entonces vemos aquí lo que es el screening o la evaluación para un paciente que no tiene injuria versus el screening o la evaluación de aquellos pacientes con afecciones significativas. Y vemos cómo se distribuye entre positivos y negativos, dentro de los cuales se iban haciendo la salvedad de si eran falsos positivos o falsos negativos o verdaderos positivos, que más adelante les voy a mostrar en otra tabla. Y es esta tabla número 3. Y aquí vemos cómo es el desempeño de los criterios clínicos para descartar lesiones de columna cervical en pacientes con traumatismo contuso. Para ver esto, vemos diferentes definiciones, lo que es la sensibilidad, lo que es la especificidad, lo que es el valor predictivo negativo y lo que es el valor predictivo positivo, de los cuales tenemos que definir como sensibilidad de una prueba, principalmente basándonos en varios sujetos o en varias definiciones desde el punto de vista estadístico. Pero para tener en cuenta esto, debemos también tener lo que es claro la definición de valor predictivo negativo, valor predictivo positivo. Vemos que para hablar de valor predictivo positivo es la probabilidad de que alguien con una prueba positiva tenga la enfermedad. Esto quiere decir que es la probabilidad de que en este estudio un paciente con una radiografía con una lesión significativa para los criterios de definición tenga una afección cervical en un trauma contuso o cerrado. Un valor predictivo negativo es aquel o aquella probabilidad de que alguien con una prueba negativa no tenga la enfermedad. Quiere decir, es la probabilidad de aquellos pacientes de cumplir los 5 criterios y tener una radiografía sin criterios o sin lesiones, de que no tengan una lesión cervical significativa. Conociendo estas dos definiciones, ya podemos hablar de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es aquella prueba de que alguien que padezca la enfermedad o padezca aquella condición de estudio característico de interés obtenga un resultado positivo en la prueba o en la imagen en este caso. Y la especificidad va a ser la probabilidad de que alguien que no padezca la enfermedad o no padezca el estudio o la característica de interés que se está estudiando
obtenga un resultado negativo en la prueba. Y vemos cómo, con referente a estos criterios, tuvieron un índice de confiabilidad de alrededor del 99%, con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 12.9%, teniendo en cuenta un valor predictivo negativo del 99.8% y un valor predictivo positivo del 2.7%. Esto quiere decir que según esta tabla, teniendo en cuenta la definición, vemos que presentar o cumplir con estos 5 criterios va a tener una probabilidad alta de que al cumplir con estos 5 criterios no se tenga que realizar estudios radiográficos de columna cervical. ¿Por qué? Porque va a tener una probabilidad muy baja de presentar una lesión cervical significativa. Vemos que al presentar una especificidad baja y un valor predictivo positivo bajo, es una prueba que, entre comillas, se estaba teniendo con un buen rendimiento en caracterizar a aquellos pacientes que puedan tener una lesión cervical significativa al cumplir o al no cumplir uno de estos 5 criterios, y por consiguiente se debía realizar radiografía de columna cervical para evidenciar esta posible lesión cervical. Con referente a esta tabla 4, podemos apreciar es aquellos participantes o de los 8 participantes del instrumento que se identificó como que tenían baja probabilidad de lesión cervical, cumpliendo estos 5 criterios, pero que presentaron más adelante lesiones cervicales significativas. Vemos que de estos 8 pacientes, 2 tenían una lesión clínicamente significativa y los enmascaran en dos casos clínicos correspondientes. El primero era un hombre de 54 años con antecedentes de múltiples accidentes de motocicleta, que al ingreso no tenía síntomas, pero cuyas radiografías simples mostraron una fractura de la porción anterior inferior de la segunda vértebra cervical. Refieren dentro del estudio que la fractura no se acompañó de tumefacción anterior de los tejidos blandos ni de ningún otro hallazgo anormal en radiografías simples o tomografías subsecuentes. La lesión fue descrita en la mayoría de los informes radiológicos como una avulsión de la placa terminal de esta vértebra. Sin embargo, ellos avalan de que estas fracturas que se evidenció pueden ser fracturas antiguas de los accidentes de motocicleta que venían con anterioridad, y por eso se presentaba un pequeño sesgo de confusión en las cuales el paciente cumplía con los 5 criterios establecidos, por lo cual no la habían realizado radiografía al momento del ingreso al estudio. El segundo paciente, que tenía una lesión clínicamente significativa, documentada radiográficamente, a pesar de haber cumplido con los 5 criterios y no haber realizado radiografía de ingreso, era un hombre de 57 años que había estado conduciendo un automóvil con un cinturón de seguridad puesto. Perdió el conocimiento transitoriamente y después tuvo una colisión frontal. Solamente al ingreso informó dolor en hombro derecho y tenía sensibilidad en músculos paraespinosos, pero principalmente de la región dorsal. Al ver que este paciente no presentaba uno de los 5 o cumplía con los 5 criterios establecidos, en el momento no realizaron radiografía, pero más adelante se dieron cuenta por citas de control que tuvieron necesidad de hacer unas radiografías y se evidenció una fractura de la lámina derecha de la sexta vértebra cervical, así como fractura de la clavícula derecha. Ellos ahogan a este tipo de lesiones, que son pacientes que salen de la curva como tal de la probabilidad, y son ese 12.5% que se tienen algunos falsos negativos. Todo esto abunda a una serie de discusiones que se realizaban dentro del artículo. Solamente planteaban 4 tablas, que son las que le mencioné, pero mencionaban que, aunque han habido varios informes de casos de lesiones ocultas en columna cervical, la mayoría de estos casos involucran a pacientes que no fueron evaluados o evaluados adecuadamente o no cumplieron con al menos uno de los criterios de bajo riesgo que se atribuía en este estudio. Sin embargo, ellos plantean algo
que el temor de pasar por alto una lesión clínicamente oculta ha llevado a que prácticamente de todos los pacientes que tienen un trauma cerrado a nivel cervical se le esté realizando radiografías. Por consecuencia, ¿para qué? Para tratar de cubrirnos a nosotros o de curarnos, como uno dice, de tener acciones seguras que más adelante no nos puedan llevar a una acción legal. Vemos que también que este estudio es la culminación de una serie de investigaciones diseñadas para derivar y validar con un alto nivel de confianza un conjunto de criterios clínicos que se conocen mal llamados nexus. Tenemos que tener referencia que si uno busca en internet también criterios nexus aparecen estos 5 criterios. No, estos 5 criterios ya venían establecidos desde antes de un conjunto de 25 criterios que son estudios anteriores que se demostraron que de los 25 criterios, estos 5 son los que eran significativamente estadísticos para descartar una lesión cervical con un trauma contusos. Y el grupo Nexus, que es el grupo de estudio para el uso de radiografías en el Departamento de Emergencia de Estados Unidos, se fundó para validar estos 5 criterios y qué probabilidad tenían de que al nosotros cumplir con ellos tuviésemos un bajo riesgo de lesiones significativamente cervicales, y esto traduciría en una menor o en un menor uso de radiografías y se traduce a mayor o a priori en disminución de costos principalmente. Vemos que como fortaleza de estudio se plantean que tienen un buen rango o una buena rentabilidad interobservadora. Entre observador y observador es un instrumento que se puede utilizar de una manera bastante adecuada. Pero con referente a ciertas limitaciones, ellos mencionaban que no se definió un criterio clínico individual debido a que para nosotros, subjetivamente, la sensibilidad o el dolor a nivel posterior puede ser traducido de diferentes maneras. Vemos que a pesar de la aplicación del instrumento, en estudios anteriores había disminuido el uso de radiografías alrededor de un 45-50%, solo con después de este estudio y con la evaluación, después de realizar esta serie de criterios, se obtuvo una disminución de apenas 12.6%. Entonces mencionan que para que un instrumento de decisión sea valioso, debe de demostrar que sea confiable en diversos profesionales y que a pesar de esto se debe utilizar en diversos departamentos de emergencia y en diferentes países para caracterizar y usar la validez de este instrumento. En pocas palabras, ellos plantean como conclusión final de que a pesar de que tienen un buen criterio, estos 5 criterios cumplen un buen patrón de uso que disminuye el uso de radiografías, se enmascaran por el miedo de nosotros a sufrir demandas a posteriori el uso de cierto tipo de criterios para que a todo tipo de pacientes se les mande radiografía. Pero el fin común es que aquellos pacientes que cumplían con los 5 criterios iban a tener, o según el estudio, tenían baja probabilidad de presentar lesiones cervical a pesar de un trauma contuso. Para conclusión, vemos que un instrumento basado en criterios clínicos puede ayudar a diferentes profesionales de la salud a identificar de manera adecuada y a priori aquellos pacientes que van a necesitar un estudio imagenológico desde el punto de vista de este estudio de radiografía de columna cervical. Otras, vemos que la aplicación de este instrumento podría reducir el uso de solicitud de imágenes y reducir el costo. Y vemos que este uso de manera adecuada de estos 5 criterios podrían traducirse en resolución de casos mucho más rápidos, en disminución de estancias hospitalarias y en disminución de uso de imágenes que podrían aumentar los costos a finales de nuestra atención. Muy bien, muy bien. A ver, preguntas, opiniones. ¿Quiénes estamos? ¿Está Santiago? ¿Santiago está aquí?
Sí, profe. Bueno, de los pro del estudio es que pues es multicéntrico, los hospitales son variados, no solo un tipo de hospital, sino públicos, privados, entonces eso es importante. Bastante número de pacientes, digamos que son los pro más importantes. De los contras yo pensaría que ellos tienen un rango etario muy amplio, ¿no? Desde niños muy pequeños, porque incluso, si mal no recuerdo, incluso había menores de 1 año y pues hasta 101 años. Entonces, no dejan clara qué tan variable fue la edad de los pacientes, es como de los contras. De resto, pues no, básicamente lo que expuso Boris, una herramienta, no, más bien un estudio sencillo para verificar básicamente 4 parámetros: sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Realmente no. ¿Tú crees que esto de la edad afectaría el resultado? Lo que pasa, yo pienso que es importante tenerlo en cuenta porque la elasticidad en el complejo ligamentario posterior, por ejemplo, en las bandas de tensión en los niños es mucho más laxo comparado a los adultos. Eso puede ser, pues puede llegar a tener algún valor de confusión y pues regir por las mismas reglas tanto a adultos como a niños, pienso que podría ser un distractor. Pero en este estudio puntualmente, la proporción de menores de 8 años es muy pequeña. ¿Tú crees que eso afecta la conclusión final? Por la cantidad de pacientes, yo creo que no, profe, por lo que son bastantes. Son muchísimos, 34.000. Afectaría las conclusiones en el menor de 8 años. Exacto, porque es muy baja. Exacto, sí, señor. Probablemente no se puede hacer una conclusión fuerte en el menor de 8 años, sino en el adulto, que es la proporción más grande de pacientes. O sea, cuando tú estudias haces una intervención, un estudio, lo que sea, la población que aquí se está estudiando en específico es una población adulta. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, la edad sí, bueno, porque ellos incluyeron a todo el mundo, pero en realidad aquí lo que podemos sacar es para la población adulta. Muy bien. Boris, ¿tiene alguna pregunta? Profe, mi pregunta sería con referente a eso que estamos planteando, la edad. O sea, a pesar de que la población, como usted menciona, fue un poco variada, pero fue muy baja en menores de 8 años, veo que estos criterios, si uno los ve como definición, sería muy difícil de aplicar en pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos, me imagino que después de una colisión, algún accidente, algún trauma cervical, ya por su condición, son pacientes que van a estar lábiles, van a estar bastante ansiosos, van a estar llorando. Entonces, confundiría un poco al examinador o al médico de si está llorando, es como no daría unos criterios, si está llorando por dolor o está llorando por la condición del trauma o por otra serie de condiciones que pueden sesgarnos en un punto de vista nosotros con estos criterios. Bueno, ok, entonces eso es una población diferente. Dejémoslo así, no podemos hacer mayor conclusión con respecto a eso. Es importante hacer esa anotación porque como es una población diferente y en este caso está pobremente representada en la muestra, nosotros no podemos sacar conclusiones fuertes con respecto a ese punto. Ahora bien, aquí nosotros estamos asumiendo todos estos resultados con el hecho de que estos autores, estos investigadores, han aplicado la herramienta que involucra los criterios, esos diagnósticos, ¿cierto? Pero digamos aquí que el estándar, lo que vendría a ser, digamos, el estándar de oro o el gold estándar para saber si hay o no las lesiones en columna cervical es la radiografía, ¿cierto? En este caso, ellos utilizaron una serie radiográfica que implica 3 proyecciones. ¿Es así? ¿Boris? Sí, señor. Sí, señor. O sea, principalmente la era para radiografía. Muy bien. Pero radiografías estáticas, ¿verdad? En ninguna parte mencionaron dinámicas. Exactamente. Bueno, ahora supongamos
hagamos el ejercicio. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Porque aquí nadie ha establecido que el estándar de diagnóstico para una lesión o para confirmar o descartar una lesión en columna cervical sea una serie radiográfica de 3 vistas, ¿cierto? Porque yo puedo decir, no, yo necesito que me den laterales, necesito que me den oblicuas, necesito que me den boca abierta, necesito que me den anteroposterior, o sea, 5. Son 5 placas que hay que hacerle al paciente. Para mí eso puede ser el estándar. Para los autores parece que no fue así. ¿Qué creen que hubiese pasado si no fuesen las 3 series radiográficas, sino 5? ¿O ustedes creen que sería diferente o sería mejor o diera lo mismo? Porque eso es un dato, o sea, hay que tener en cuenta una cosa. Se está haciendo una herramienta para tomar decisiones, ¿cierto? Mi objetivo es saber si procedo o no con un estudio diagnóstico adicional para confirmar, digamos esa palabra, que el paciente tenga una lesión en columna cervical, ¿cierto? Si yo procedo a hacer esa herramienta diagnóstica es porque estoy pensando o la herramienta me hace sospechar de que hay una lesión en columna cervical. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el estudio con una prueba diagnóstica que no es o que no cumple los criterios de ser el gold estándar? ¿Qué se afectaría? ¿Qué creen que pudiera afectarse allí? Esos 8 pacientes que se encontraron pudieran haber sido 16, pudieron haber sido 20, si se hacen 5 proyecciones en vez de 3. Se hace más específico. Sí, ¿Creen que la palabra sería especificidad o sensibilidad? Al tener más proyecciones lo hago más sensible porque van a caber más lesiones. No necesariamente específico, pero más sensible sí va a ser. O sea, que pudiéramos nosotros hacer un primer pensamiento de que la verdadera sensibilidad del estudio se vio comprometido al no hacer, digámoslo así, porque también nos podemos estar equivocando, al no haber ejecutado el gold estándar de radiografía de columna cervical. O sea, digamos, los criterios para que la radiografía de columna cervical sea en verdad un estudio completo, en vez de 3, 5 proyecciones. ¿Ok? Boris, ¿por qué? Esto es una cuestión, ya son cuestión metodológica para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Estos señores cogieron esos criterios y ellos dijeron, bueno, nosotros en vez de estar juzgando esos criterios por individual, metámoslo en una sola herramienta y veamos cómo se desempeña esa herramienta para nosotros poder identificar al que tenga lesión cervical, ¿cierto? Sí, señor. Pero tú lo mostraste allí y resulta que el fuerte de esta herramienta es la sensibilidad, ¿cierto? Que si mal no estoy fue superior al 99, algo así, o 99, exactamente. 99, fue mínimo 99%. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Qué significa que esta prueba tenga una sensibilidad del 99%? Que aquellos pacientes o aquellos sujetos que presenten alguno o no cumplan alguno de estos criterios, sí tendrían la probabilidad de tener una lesión cervical significativa, ¿no? Repíteme. Al tener una sensibilidad tan alta, quiere decir que aquellos pacientes, o sea, va a ser mucho mayor la probabilidad de que aquellos pacientes que tengan una lesión o que no cumplan con los criterios padezcan una lesión cervical significativa en un trauma cerrado. Es decir, al ser una herramienta altamente sensible, a mí me sirve más, o sea, en realidad a la población en general, a la población en general le sirve más la información de que el paciente no cumpla los criterios. Exactamente. Porque el fuerte de la herramienta es la sensibilidad. Es decir, como supera ese 99%, la probabilidad de que hayan falsos negativos al aplicar la prueba es muy baja. Por eso la sensibilidad es muy alta.
y por eso el valor predictivo negativo es también superior al 99%. A mí me sirve más que el paciente no cumpla los criterios a que sí los cumpla. Porque si los cumple, entonces requiero la radiografía. ¿Ok? Es el mismo principio de por qué en HIV uno tiene que hacer primero un ELISA y después confirmar como una prueba específica como un Western blot. En este caso asumimos, por eso hablaba al principio como si fuese el gold estándar la radiografía, pero no necesariamente tiene que ser la radiografía. En estos momentos eso puede ser un TAC o una resonancia o qué sé yo. En este caso puntual, nosotros no estamos evaluando el desempeño de la radiografía. Estamos evaluando el desempeño del conjunto de las cinco variables esas que componen a la herramienta. ¿Eso está claro? Sí, bro. Sí, señor. Porque si nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de esas radiografías que hicieron? Porque no estamos hablando de la sensibilidad y la especificidad de la pregunta, de la herramienta. ¿El paciente cumple con alguno de estos criterios? Sí, no. ¿Cierto? Esa es la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo negativo y positivo que nos están dando. No de la radiografía. Ojo con eso. O de la herramienta diagnóstica que se esté empleando como segundo paso en el caso de que el paciente sí dé para eso. Eso es muy importante porque, fíjense, nosotros en neurocirugía específicamente, a partir de este tipo de pensamiento y de comprender estos conceptos es que nosotros sabemos ante una sospecha diagnóstica qué examen vamos a hacer. ¿Por qué vamos a hacer, por decir algo, una tomografía de cráneo simple en un paciente que me acaba de decir que experimentó la peor cefalea de su vida? ¿Cierto? No es porque en la experiencia de cada uno, cuando uno ve un paciente con esas características, es una hemorragia subaracnoidea, no. Es por qué yo hago ese TAC, cuál es el rendimiento en términos de sensibilidad, en términos de especificidad, en términos de valor de predicción negativa y positiva, ese TAC, cómo se desempeña en esas circunstancias. Porque yo de entrada no hago una punción lumbar, ¿sí? U otro tipo de estudio. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, ya sabemos cuál es la razón de por qué en una neuroinfección obtener un líquido cefalorraquídeo, por qué en este caso un paciente que cumpla con esos criterios tienes que hacer una radiografía para confirmar, en este caso, confirmar que tenga una lesión de columna cervical. Porque ya no puedes decir que la descartó porque la herramienta no te sirvió para descartar. ¿Por qué? Porque es que el paciente cumplió el criterio. Entonces ahora necesitas que te lo confirme y por eso haces la radiografía. ¿Ok? Esto tiene que estar claro allí. Esa sensibilidad, esa especificidad y esas cosas. ¿Qué otra cosa debemos tener clara con respecto a este estudio? Y el objetivo claro es, como habíamos hablado en el artículo previo, es una cuestión de reducción de costos. ¿Sí? La mayoría de los estudios que evalúan herramientas de toma de decisiones lo que buscan es abaratar. Desafortunadamente, el sistema estadounidense, el problema legal es más fuerte que nosotros, ¿cierto? Porque nosotros no nos regimos por seguros ni nada de eso, sino por un sistema de salud diferente. En el caso de nuestra población, sí nos sirve mucho tener ese tipo de herramientas porque es lo que valida la práctica diaria. ¿Ya? O sea, de entrada nosotros no vamos a pensar en hacer TACs a todos los pacientes, sino una herramienta mucho más barata o costo efectiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué dentro de los algoritmos o de las recomendaciones de las diferentes enfermedades hay que hacer esto y no lo otro? Porque sale más barato. Porque por costo te da más información. ¿Sí? O porque te puedes evitar realizar un estudio que no te va a aportar. Entonces, siempre que estemos ante una enfermedad, una condición patológica, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que yo le voy a mandar esta resonancia? O sea, ¿qué es lo que voy a responder haciendo este estudio en este paciente? ¿Cómo lo meto en este grupo? ¿Cómo lo saco de este grupo? ¿Ok? Es, digamos, el mecanismo de pensamiento que debemos tener cuando día a día en cada paciente vamos a hacer una intervención o una prueba diagnóstica. Eso es, digamos, ese es el objetivo de este estudio.
¿Ok? ¿Sí Sí, profe. o no? Sí, señor. Aquí estoy, Frank. Muy bien, entonces, sí, doctora Piña, ¿va a decir algo la doctora Piña? Permíteme que la señal la tengo maluca. ¿Me oyen ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, que es un estudio metodológicamente, pues, no sé, yo lo vi como muy, como que faltaron más variables, es mi apreciación, tal vez porque fue un estudio ya de mucho tiempo, antes del, fue hasta qué tiempo que se cogieron los pacientes, hasta qué año, del 2000, fue publicado en el 2000, y cuánto, los últimos pacientes fueron recolectados en qué año, en el mismo 2000, ¿no? Sí, señor. O sea, yo creo que, bueno, metodológicamente me pareció que había otras variables, no solo la edad, no sé hasta qué punto, tal vez el mecanismo del trauma, otro tipo de variables que tal vez un estudio parecido al día de hoy incluiríamos otras variables para tener como más peso en esos criterios. Lo que decían ustedes de las proyecciones del gol estándar, la pregunta del millón es, ¿eres el gol estándar todavía para ustedes en su práctica, la radiografía de columna cervical? No, no, señora. La tomografía brinda mucho más herramientas. Además, también estamos ya dependiendo mucho de la parte del técnica, ¿sí? De cómo se hace la radiografía. Muchas veces por dolor el paciente no baja bien los hombros, no nos permite ver bien las últimas vértebras cervicales. A veces ya casi no se hacen AP con apertura oral. Eso también juega un parámetro importante. Y pues es más rápido hacer una tomografía. Sí, las limitaciones, y bueno, ahí dice que las interpretaban los radiólogos, ¿no? Porque también es muy radiólogo dependiente, ¿no? A veces la experiencia del radiólogo en la lectura, pues obviamente fueron centros diferentes, con experiencias distintas. Los radiólogos, obviamente también hay algunos radiólogos que tienen más preparación en ciertas áreas, que a uno le pasa con frecuencia. A veces uno como neurocirujano ve lesiones que el radiólogo no ve. Entonces sí son Exacto. muchas cosas a tener en cuenta, que de pronto sí me generan, no sé, yo vi el estudio y la verdad como que lo sentí metodológicamente como con algunas limitaciones por todos los criterios, y porque hoy en día, pues, o sea, ¿qué aprendemos? ¿Qué de ese estudio nos queda de pronto para hoy, para hoy? Ustedes como residentes, ¿qué aprendieron de ese artículo para su práctica hoy? Aunque yo sé que el objetivo era estudiarlo desde el punto de vista estructural y metodológico, pero ¿qué les aportó eso para hoy, para la práctica actualmente en su consulta de urgencias? Que cada uno me dé una respuesta. ¿Qué sintió que el artículo les pudo dar de cambio en su conducta o de contribuyó a fortalecer alguna conducta que ustedes ya venían asumiendo? En realidad, ¿qué sienten ustedes que ese artículo pudo haberles brindado desde el punto de vista de resultados y de si realmente podríamos, a través de la forma metodológica que utilizado ese estudio, hacer uno actualizado con otras herramientas diagnósticas? Y Boris, ahí te va una pregunta. ¿Qué tanto puede suceder que el paciente tenga un déficit y no tenga lesiones imagenológicas? Es que ese, de pronto, profe, es una de las fallas del artículo. Bueno, cuando, como apenas estoy comenzando y revisando, antes de leer bien el artículo, en realidad utilizaba mal los criterios de Nexus o los 5 criterios, porque si nosotros los arraigamos metodológicamente, nada más es con radiografía asociada. Entonces nosotros de pronto lo trasladábamos o utilizábamos esos 5 criterios para también el uso de tomografía, que es algo que utilizando estos 5 criterios no se puede realizar porque no es la base del estudio, no es el objetivo del estudio. Entonces me quedó realmente estamos utilizando algunas escalas de manera adecuada sin en realidad conocer por qué se diseñó o cuál es el objetivo de su diseño.
Ok. ¿Y cuál es la aplicabilidad hoy en día con nuevas herramientas de Exactamente. Sí, señor. Para ti, Santiago? Yo creo que ¿En qué esto te sirvió este pasa, artículo? pasa lo mismo que cuando vimos los criterios para tomografía en trauma leve. Esto puede ser una guía para el que solo cuenta con radiografía o en un menor nivel, o el que está en un rural que quiere saber si remite o no a un paciente. Pero yo creo que el objetivo del profe Alvis, yo creo que se está cumpliendo, que es, oiga, ¿de dónde vienen esos artículos clásicos que normalmente tenemos como insignias? Muchas veces, dice Boris, y es muy cierto, los estamos usando mal, pero hasta que uno no lee bien el artículo original, pues no se da cuenta que incluso estamos usando herramientas que en teoría no son para ciertos estudios. Que esto pueda cambiarnos a nosotros la conducta, no, pues posiblemente no, pero tampoco es, como dice el profe Molina, para desecharlo y ya olvidarnos de ello. Pienso que debemos aunarlos a lo que nosotros ya hacemos en la práctica diaria con los demás criterios clínicos y pues con las herramientas imagenológicas actuales. Ok. Sí, igual es Yo creo que evidencia, ¿no? Eso está publicado, eso existe, es precedente. Yo creo que lo que puede pasar es que, digamos, el abordaje de otras enfermedades más grandes terminen reemplazando la toma de decisiones en estas circunstancias muy puntuales. Por ejemplo, en el paciente que tiene un politrauma, generalmente le han hecho TAC de cráneo, TAC de columna, de toda la columna, radiografías de las extremidades. ¿Me explico? Entonces se supeditó o ya se superó la toma de decisión de si se le hace o no determinado estudio en la columna cervical, porque viene enfocado desde una enfermedad diferente. Eso también puede pasar. ¿Me explico? De pronto lleguemos al punto en que todo ese montón de pacientes de traumas se le hace un tag de cuerpo entero, por decir algo, y ya todo este montón de decisiones se suprime. Pero no necesariamente podemos llegar a ese punto, no necesariamente podemos tener la disponibilidad de hacer ese tipo de abordajes y nos tocaría, si nos encontramos en una circunstancia temporal y espacial similar a la del momento de realización del estudio, o sea, si estuviésemos limitados de tomografía, si estuviésemos limitados de ciertas ayudas, pues, y lo que puedo recurrir es una radiografía, entonces me toca basarme en este estudio. O sea, uno tiene que saber en este momento para qué me sirve, en qué momento y bajo qué circunstancias. Como dice la doctora Piña, ya el abordaje actual de eso puede que no sea así. Puede que sea una cosa más estructurada o una herramienta mejor diseñada que incluya una serie de consideraciones ya hoy diferentes. ¿Ok? Sí. No, y hay algo importante, y Boris, eso para ti que estás empezando. Hay lesiones que a veces uno como neurocirujano, de allí el enfoque y la importancia de no solamente limitarte, que es el inconveniente de algunos médicos generales, que no les gusta tocar ni revisar al paciente. Entonces, hay muchas cosas que ya uno va como, ya esto es un aporte netamente clínico, no tiene nada que ver con la parte metodológica, que sé que el objetivo del artículo era revisar su parte estructural, pero es algo importante de pronto en la práctica que ustedes como residentes que van a estar viendo traumatismos y que a veces no tocamos al paciente. Yo creo que una de las cosas que yo más deseo y les insisto a los médicos desde que los veo chiquiticos es toquen al paciente, miren, porque hay cosas que uno a veces dice, epa, el paciente politraumatizado, ya le ves el collar cervical, que se lo dejas puesto automáticamente, que se lo puso el paramédico y a veces no es necesario. Otras veces no hay pacientes que tienen déficit neurológico sin imágenes, el SIGWORA, ¿se acuerdan? La, la, la sigla en inglés, el paciente que tiene una injuria y aparentemente sin daño, imagenológico evidente. Entonces uno empieza a analizar un montón de detallitos que a uno lo van, ya eso es como el ojo clínico, ¿no? Es el paciente que de repente te dice que está biparético y tú enseguida te imaginas que todo lo que puede uno imaginarse, una contusión medular y todo. Y de repente
una de las cosas que a uno lo desvían es que cuando hay un trauma, lo primero que reacciona es el músculo, y el músculo rectifica la columna, el músculo se contractura, el músculo se esguinza, el músculo atrapa los nervios, porque es que uno a veces cree que los nervios se atrapan, se inflaman dentro de la columna, no. Cuando ya el nervio sale a nivel muscular, los nervios también pueden llegar a apretarse por ese gran espasmo muscular. Y cuando empiezas tú a aliviar esa parte, ya el déficit neurológico incluso mejora. Y uno, epa, ¿qué pasó aquí? O sea, si la resonancia era normal, el TAG es normal, lo único era una rectificación. Y el paciente claramente te decía, no puedo mover, me siento las manos, los brazos dormidos. Entonces, es la clínica lo que uno lo va como enseñando, esa parte también que lo va. Lo interesante de estos estudios es que tiene que ir de la mano una cosa con la otra para tú hacer un abordaje diagnóstico y una conducta. Ojo con eso, yo siempre le he aprendido mucho porque los médicos generales, llega el paciente, no siento las manos, no siento los pies, no han tocado al paciente, llamen a neurocirugía. No le han quitado el collar, no lo han examinado, ni siquiera han visto por qué le pusieron el collar, no han visto la radiografía, no saben interpretar una radiografía. Por eso les digo que también es muy dependiente el análisis de estudios radiológicos, porque desafortunadamente hay mucha falencia en las lecturas y es dependiente. Hay radiólogos en los que yo confío ciegamente, hay otros en que enseguida veo el reporte y ni siquiera veo quién lo firmó y ni siquiera leo el resto. Yo lo firmó Julanito, mejor déjeme, yo reviso la imagen, porque desafortunadamente no están acostumbrados ni familiarizados con algunas cosas. Yo creo que lo interesante de esto es que siempre una cosa de la mano con la otra, no solamente es toca al paciente, mire y pregúntele qué siente, pregúntele cuáles son los síntomas para poder hacer una interpretación objetiva de hasta dónde avanzas en imágenes, hasta dónde sigues mandando más estudios. Porque de verdad he tenido muchos pacientes y en la práctica lo van a ver. Solamente el espasmo muscular puede generar un daño neurológico aparentemente transitorio. Entonces, como el aporte que les quería hacer ya desde la parte clínica.